Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este servicio del día de hoy, miércoles. Como siempre, es un gusto tenerlos a todos aquí reunidos, alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Quiero leer un versículo bíblico contigo antes de dar inicio a todo este servicio tan especial que se encuentra en Salmo 24, del versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La creación entera, la tierra, nuestras vidas no nos pertenecen. Todo ha sido dado por nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué razones más tenemos para alabarle, para glorificarle y para darle las gracias? Aprovecha este tiempo en este servicio para darle la honra, la gloria y la alabanza al Rey de Reyes, porque Él vive y vivirá por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Comparte el enlace, avísale a tu familia, a tu amigo, a tu primo, que ya comenzó el Small Group. Sigamos con el orden del culto y glorifícate en el Señor. Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad más que nos diste, Señor, para poder estar aquí. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido que nos ayudes a obedecerte cada día más. Te pido también por la enseñanza de hoy, Señor, que sea de agrado y que la podamos entender, que la podamos compartir, Señor, y cuidarnos. Y más en estos tiempos de pandemia, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. La Iglesia Misión Visión Discipulado, desde el inicio del estado de emergencia debido a la pandemia provocada por el COVID-19, ha mantenido activo el ministerio Buen Samaritano, proveyendo bonos de apoyo para compras de alimentos y medicamentos a hermanos con necesidades apremiantes. Deseamos mantener el radio de acción de esta iniciativa y por eso hacemos de su conocimiento que las ofrendas levantadas por nuestra Iglesia son el soporte de este ministerio de apoyo. Pueden hacer sus ofrendas por banca en línea o por ventanilla en Banco General a la cuenta corriente 0368 01 1127 341 a nombre de Nicolás Donadío. Deseamos que la gracia, la paz y la confianza en el Señor gobiernen nuestros corazones. Dios les bendiga. Bendiciones hermanos, la lectura de hoy se encuentra en Juan capítulo 17 versículo 1 al 6 y dice así:
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Qué bendición nuevamente estar con ustedes, hablando y compartiendo la palabra de Dios. En esta noche, hermanos, nos complace hablar de un tema que es muy importante, hablando de Jesús y la oración. ¿Y por qué para mí es importantísimo? Porque la oración, hermanos, es una de las prácticas que se destaca en la conducta de los seguidores de Jesús. Pero es conveniente, hermanos, diferenciar entre dos conceptos que se puede pensar que es lo mismo, pero no es así. Hablamos de rezar y de orar. Una de las razones por la que comenzamos o podemos diferenciar acerca de estos dos conceptos es porque la palabra rezar viene del latín recitare y significa repetir citas. En cambio, orar también viene del latín orare, que significa hablar. El discípulo de Jesús sabe que orar es hablar con Dios. En cambio, cuando hablamos de rezar se refiere a repetir hasta algunos rezos o oraciones de otras personas que el mismo Señor claramente señala que no se debe hacer. En Mateo capítulo 6, versículo 11, nos enseña el Señor que y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración también se ha considerado como un signo de debilidad. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, cuando dos niños pelean por un mismo juguete. No encuentro el niño que pueda usar la oración como un medio para conseguir el juguete. Por eso hoy en día es algo inusual que se practique en las ceremonias, en actividades o en alguna enseñanza del mundo la práctica de orar. De hecho, recuerdo los días cuando en la escuela, antes de iniciar mis actividades en la escuela, la maestra dirigía una oración, pero luego, más tarde, cuando fui avanzando en la escuela, en los siguientes años fue extinguiéndose esta práctica hasta llegar a la universidad. La historia nos enseña que el derramamiento de sangre que ha habido es lo que ha motivado a alcanzar nuestros derechos. Por ejemplo, a través de la Revolución Francesa o de las independencias de nuestras naciones en América, que alguno puede replicar que solo a través de esa lucha y del derramamiento de sangre se pudo alcanzar, conseguir nuestros derechos y hasta nuestra independencia. Este martes 10 de noviembre estamos recordando el grito de independencia de Panamá de España, hace 199 años, que propició que luego el 28 de noviembre nos independizáramos directamente, ya formalmente, de España, sin que hubiera ningún derramamiento de sangre.
y nos uniéramos a la Gran Colombia liderada por Simón Bolívar. Luego, el 3 de noviembre de 1903, el primer presidente de Panamá envía un telegrama diciendo que se había dado la independencia sin sangre en nuestra nación y requería de la supervisión de la superpotencia en este momento, Estados Unidos, que se mantuviera en nuestra tierra ismeña hasta que se concretara la separación de Panamá de Colombia. El Maestro y Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que nuestras luchas más duras se pelean en oración para no entrar en tentación. Hermanos, oremos para que veamos la tentación que el Señor nos quiere guardar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder, Señor, llevar tu palabra. Queremos, Señor, ser obreros que usen bien la palabra de verdad. Te pido, Señor, que bendigas esta enseñanza para que pueda servir de edificación de los oyentes y que podamos, Señor, aplicar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar para que podamos guardarnos, Señor, de todo mal y limpiarnos para la gloria y honra de tu nombre. Señor, que podamos recibirlo con un espíritu, Señor, dispuesto para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y vamos a leer desde el primer versículo, que dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Las primeras palabras de Jesús nos manifiesta el ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con nuestro Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2, nos dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es importante señalar que los discípulos de Jesús son israelitas y le piden a Jesús que les enseñe a orar de la misma manera como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos también a orar, teniendo presente que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, los cuales recibieron las primeras promesas y el pacto de Dios, y también Moisés, que es por quien recibieron la promulgación de la ley y el culto a Dios, cuando estaban esclavos, los israelitas en la tierra de Egipto, Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza encendida que no se consumía. Y Moisés le dice a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. El Señor se manifiesta a los padres como Dios omnipotente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y demuestra su poder en la tierra de Egipto para que librar a su pueblo, para que Moisés pudiera liberar a su pueblo sin derramamiento de sangre, manifestando y testificando a Faraón como único Dios verdadero. Moisés
es un hombre de Dios que se puede decir que no usó ningún arma ni derramó ninguna sangre para ser considerado como el libertador de su pueblo de la esclavitud contra el imperio más poderoso en aquel tiempo, o sea, es decir, Egipto. Sabemos que este gran hombre de Dios era profeta y que tenía una forma de oración única porque hablaba con Dios cara a cara de la misma manera como uno habla con un compañero. También se testifica que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que fue fiel en toda la casa de Dios como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. De manera que por medio de Jesucristo se abre un camino nuevo y vivo al lugar santísimo, para que tengamos una nueva relación con Dios de la misma manera como Él la tuvo, o sea, el Verbo encarnado cuando estuvo entre nosotros. Es decir, la relación que tenemos con Dios es ahora de padre a hijo. Por eso dice la Escritura que no se avergüenza el Señor de llamarnos hermanos. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios para tener confianza de llamarle Padre? Por la autoridad de la palabra de Dios y del Evangelio, leamos en San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos lo repite. Esta oración de nuestro Señor Jesucristo activa un sentido adicional que normalmente nosotros no usamos para concentrarnos, que es la vista, para mostrar la deidad y majestad de Dios en las alturas. Porque dice que levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hace unos días, mi hijo me hizo una pregunta que antes de conocer a nuestro Señor no hubiera contestado tan rápido, y fue: ¿cuál es el propósito aquí que tienes aquí en la tierra, papá? Así que contesté muy seguro y firme: mi propósito es glorificar a Dios, porque es Dios quien da el propósito a nuestras vidas, y es por medio de su obra redentora en la cruz la que nos da la seguridad de que somos liberados y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. La hora que el Hijo de Dios había anunciado a sus discípulos había llegado. Y por eso ora: Padre, la hora ha llegado, en el cual debía padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto, pero dijo que iba a resucitar al tercer día. Para no caer en tentación, Jesús nos enseña que debemos velar y orar. Fíjese que en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 34, el Señor siente su alma con profunda tristeza. Dice: hasta la muerte. Y podremos contestar, si preguntáramos: ¿cuál usted cree que fue la tentación en la que podía caer nuestro Señor Jesucristo? Por los evangelios sabemos que era no hacer la voluntad de Dios. Por eso oró 2 veces, en 2 ocasiones de la misma manera, diciendo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, pero aparta de mí esta copa,
mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque no tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quizá usted puede preguntarse si había otra forma en la cual pudiéramos tener vida eterna y pagar el precio de nuestros pecados sin que hubiera derramamiento de sangre del amado Señor Jesucristo. La respuesta es un rotundo no. A pesar de que hubieron dos manifestaciones poderosas de la complacencia que el Padre Celestial tenía hacia nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, vemos una cuando fue bautizado y la otra cuando subió al monte y se transfiguró delante de 3 de sus discípulos, que una voz del cielo vino y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso es que no hay tampoco mayor pecado que rechazar al Señor y tener por inmunda la sangre del pacto derramada en la cruz del Calvario por todos los pecadores, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? El pasaje guía de la oración de Jesús manifiesta la razón por la que el Hijo de Dios es digno de recibir la gloria. Leamos en el verso 3 del capítulo de Juan, capítulo 17. Y dice así: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La vida eterna, Jesús la define como conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Seguramente podrá hacer la misma pregunta que hizo Felipe a Jesús. Bueno, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero vamos entonces a recordar cómo le contesta nuestro Señor a Felipe en Juan capítulo 14, versículos 9 y 10. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, que la vida eterna se manifiesta por medio de su Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar el día que recibimos a Cristo. Y usted creyó en su nombre por medio del conocimiento de la palabra y del Evangelio de Jesucristo, donde se encuentra plasmado las enseñanzas de Jesús para ser verdaderamente sus discípulos. Leamos en la epístola de Efesios, capítulo 1, versículo 13, la evidencia de cómo usted está seguro que recibió el Espíritu Santo. Leamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Más claro que la luz del mediodía. Para recibir el Espíritu Santo es preciso estar en Cristo Jesús, haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, que Jesús es el Mesías,
Pero mire lo hermoso que dice luego. Este es el sello del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras se refiere a unas monedas que el esposo daba como garantía del compromiso nupcial antes de casarse. Esta costumbre lo representaban con 13 monedas para cada mes del año y una adicional. Se usaba para cerrar un trato o un acuerdo con una suma de dinero o bienes en especie. Como en aquel entonces los matrimonios eran arreglados, al momento del compromiso se entregaba esta señal material como muestra de que había una intención seria de formalizar un enlace con esta familia. El Espíritu Santo, aparte de ser la promesa del Padre, es las arras de nuestra herencia del reino celestial. Es decir, la señal de que somos posesión de Dios. Esto es lo que inspira a nosotros a buscar a Dios, tener intimidad con Dios y conocer su palabra, porque las Sagradas Escrituras hablan de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los tiempos antiguos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de Dios, del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por esto, hermanos, el mismo Señor termina orando aquí por la unión y el amor de los discípulos. Cuando empezaba mi vida cristiana, recuerdo que estudiando las epístolas del apóstol Pablo, me preguntaba, quisiera saber cuál será la iglesia que realmente dice la verdad completa, que puede hablarme todo lo que dice la palabra de Dios en verdad. Y obviamente la respuesta la desconocía, hasta que me di cuenta que la división es una señal de inmadurez en la iglesia, porque demuestra la carnalidad y desobediencia a la palabra del Señor. Cuando dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se amaren los unos a los otros, como yo os he amado. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios en el capítulo 1, versículos 10 y 12 de la siguiente manera. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, acerca de vosotros, por los de Cloé, un grupo, una familia, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolo, y otro dice, yo de Cefas, y otro dice, yo de Cristo. Discípulo de Jesús. Usted puede hablar una misma cosa si habla conforme a la palabra de Dios. Y si usted hace todas las cosas conforme a lo que el Señor nos ha enseñado en el nombre de Jesucristo. Veamos nuevamente el pasaje guía en Juan capítulo 17, del versículo 5 al 9. Como sigue la oración de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, he manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjese, hermano, que esta oración hace una clara separación de unidad para los discípulos, y fíjese que no ruega por el mundo, sino por lo que les dio el Padre, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, y por los que creerían por medio de él. Allí está usted, hermano mío, y yo también. Gloria sean dadas a Dios. De manera que hay dos estados: o estás en Cristo Jesús, o estás, hermano, en el mundo. No puedes estar en dos aguas, porque ninguna fuente puede echar por una misma abertura o agua dulce o agua amarga. Quisiera, hermano, cerrar la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los niños espirituales, carnales, en Corintios, que había porque había contienda y divisiones. En Primera de Corintios, la carta Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, les habla en este capítulo porque algunos de la iglesia estaban enseñando que falsas doctrinas y decían que no había resurrección de los muertos. Y les dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Discípulo de Jesús, hemos hablado y hemos dicho que cuando el apóstol Pablo dice que algunos no conocen a Dios, para vergüenza de estos hombres los decía. Es decir, que también porque están probando que el Espíritu Santo no lo habían recibido. La exhortación entonces es: velad debidamente, porque estamos viviendo, hermanos, en tiempos peligrosos y debemos cuidar lo que se enseña en la iglesia para que no haya contaminación espiritual. Y también que nos cuidemos de no pecar para presentarnos puros delante de nuestro Señor, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra intención, hermano, es ser agradables al Señor. Y por eso, hermano, hablamos conforme a la palabra de Dios. Hablamos una misma cosa y tememos un mismo parecer. Oremos, hermanos, para que así sea con nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has mostrado la verdad. Porque nos has mostrado por medio de tu Espíritu Santo y nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Señor, queremos que tú nos fortalezcas en el poder de tu fuerza a través de la oración. Que podamos velar debidamente usando la oración en todo momento, Señor, para cuidarnos de no apartarnos de tu palabra. Y para que no pequemos, Señor, para que podamos tener una relación íntima contigo. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y permite, Señor, que en nosotros haya conocimiento pleno de quién tú eres, para que podamos disfrutar de esta relación que tenemos contigo, diciéndote Abba, Padre. Señor, te pido, Señor, por las almas que no te han recibido a ti, Señor, que tú, Señor, los llames, Señor, para que puedan añadirse a la iglesia. Te ruego, nuestro Señor Jesucristo, que si llega, Señor,
podamos irnos contigo, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. Y que haya en nosotros unidad, de la misma manera como tú y el Padre son uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sigamos el orden del culto y que Dios te siga bendiciendo. Me deleito en
esta hora. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de vida que nos has dado, Señor. Gracias por haber escuchado tu palabra, Señor, en este día. Muchas gracias, Dios del cielo. Te suplicamos que tú tengas misericordia para con nosotros, mi Dios. Gracias, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos bendiciones, Padre. Amén. Dios les bendiga, mi hermanos, una vez más. Gracias, gracias mil por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido de estas alabanzas, de este tiempo de oración, de este tiempo de predicación. Nuestro hermano nos ha dado una exhortación increíble. Tómala por hecho. No solamente te conformes por haberla escuchado y no seas como esos cristianos que se describen aquí, que son olvidadizos, que mañana se le olvidan todo lo que ha aprendido. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Antes de despedirme, quiero dejarte esta cita bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Jehová superan nuestras expectativas, superan nuestra capacidad de entenderlo, pero aún así debemos darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue glorificándole a Él, aunque se acabe el culto, puedes seguir glorificando su nombre. No te olvides, nos vemos este viernes, tenemos más material para ti dentro de la semana. Puedes disfrutar cualquiera de las listas de reproducción que aquí grabamos en IMVD. Y Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga y te siga bendiciendo.